Muy bien, ya tenemos listo al panel. Tatiana lo modera, ¿verdad? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, nuestro próximo panel es: grandes empresas guatemaltecas han cruzado las fronteras para brindar sus servicios a otros países, y esto ha traído grandes desafíos, pero a su vez una oportunidad de adquisición de aprendizaje. Es por esto que el foro que vamos a tener ahora, Construyendo y Diseñando Fuera de Nuestras Fronteras, va a abordar cómo ha sido el proceso, cómo afecta la influencia cultural y social, ejemplos exitosos, aspectos legales y normativos, sostenibilidad y adaptación al entorno, así como consideraciones éticas y de respeto cultural en la construcción y diseño en países extranjeros. Y para eso voy a invitar a nuestros panelistas, que son Eduardo Castillo, director general de Castillo Arquitectos. ¿Lo tenemos, Eduardo? Adelante, por favor, si querés ir subiendo. Un destacado arquitecto y diseñador urbano guatemalteco, fundador de la firma Castillo Arquitectos, más de 60 proyectos urbanos en distintas escalas. En su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su trabajo, incluyendo un Prix Versalles de la UNESCO en París. Actualmente trabaja en ambiciosos proyectos de desarrollo urbano en varios países de la región, incluyendo Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Tatiana, ahora sí, pero como panelista, no como moderadora. Tatiana es fundadora de BM101, ingeniera civil de la Universidad del Valle de Guatemala, con una maestría en Project Management de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Por 15 años lideró áreas de proyectos en reconocidas inmobiliarias de Guatemala, dirigiendo desarrollos emblemáticos en Centroamérica y Colombia. Y por último, el ingeniero Rodas de Grupo Macro, a quien le pido las disculpas que no me pasaron su currículum, pero ahora se va a presentar cuando suba al escenario para el panel que vamos a hablar. Adelante y bienvenido. Y vamos a comenzar. Les recuerdo a todos que pueden hacer las preguntas desde el aplicativo. Vamos a poner la pantalla correcta. Déjenme ver si es esta. Sí, creo que sí. ¿No? Un segundito, así les pongo la pantalla de las preguntas correctas. Ahí estamos. Entonces podrán hacer las preguntas que quieran hacerle a nuestros panelistas en este momento. Muy bien, me gustaría que rápidamente cada uno se presente y cuente en qué países son los que han iniciado proyectos. Y para empezar, como disparador, un desafío que ustedes dicen: esto fue uno de los temas más difíciles que me tocó enfrentar durante ese desembarco. ¿Quién quiere empezar? ¿Audio? Buenas tardes a todos. Ahora un gusto sí. Participar al lado de tan experimentados y reconocidos profesionales. Es un honor para mí. Nosotros incursionamos yendo a la región centroamericana, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua y Panamá, como una estrategia de diversificación de riesgo. Como decimos vulgarmente, tener todos los huevos en la misma canasta supone un riesgo importante, y para una estrategia de diversificación de riesgo fuimos a los diferentes países. En este momento, por las circunstancias de Nicaragua y las circunstancias propias de los demás países, tenemos las empresas abiertas en todos los países, pero operando muy activamente desde el 2010 en Panamá únicamente. ¿Cuál es el principal desafío que implica un mercado como el panameño? Bueno, el mercado como el panameño plantea desafíos importantes. Nosotros fuimos realmente con el apadrinamiento de empresas guatemaltecas. Fuimos contratados para construir una planta de alimentos de Del Monte, del Grupo Cervecería Centroamericana, que es nuestro cliente por años. Y también, una persona que nos abrió puertas en Panamá, el ingeniero Francisco Cirici, a los cuales les hicimos los primeros proyectos allá, proyectos de tipo industrial. La visión era irnos con ellos y quedarnos y conseguir ya clientes locales. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer grupos importantes de desarrolladores en Panamá, y hoy por hoy básicamente hemos construido edificios de vivienda vertical, mucha vivienda horizontal. Por los planes y los incentivos de vivienda de interés preferencial y social en Panamá, se ha masificado y simplificado el acceso a este tipo de vivienda, y seguimos haciendo proyectos industriales. No cabe duda que en Panamá todos sabemos que el gran desafío es el tema de la mano de obra de calidad, y nosotros estamos aquí acostumbrados a mano de obra altamente productiva y fácil de manejar. Y yo creo, tal vez lo amplío más adelante, el tema sindical es uno de los temas como desafío más importantes,
Solo para que tengan una idea, el impacto del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción en Panamá, SUNTRAC, que tiene acuerdos con la Cámara de Construcción, nos impacta en un incremento de la mano de obra por los beneficios, de los 150 beneficios negociados en el pliego, son el 50% de la mano de obra se incrementa por temas sindicales. La improductividad, las condiciones del clima. Panamá es un país donde llueve 9 meses al año y, por ejemplo, por decirles algo, el SUNTRAC dice que en los días de lluvia les tenemos que pagar 15% más del salario de los trabajadores. Entonces, creo que es uno de los temas importantes, y las diferencias culturales en cuanto a la manera de hacer negocios. En el Panamá existe un dicho del juega vivo, que si tú te dejas que alguien te venda 15, 20, 30% más caro de lo que es correcto, pues, y si uno se deja, le juegan vivo. Entonces, algunos que han ido a otros países han escogido la estrategia de ir con un socio local, y yo creo que esto le da el conocimiento del mercado y le da la oportunidad de vencer esas amenazas de una manera más apropiada. Nuestra estrategia es ir a todos los países solos, y hemos tenido que aceptar ese desafío de la curva de aprendizaje propia de cada país. Muy interesante. ¿Quién quiera seguir con su experiencia? Tal vez volviendo un poco al inicio del por qué, que coincido con Luis, que la razón de estar buscando trabajo, en mi caso como diseñador y arquitecto, afuera de las fronteras, es diversificar, minimizar riesgo. Diversificar portafolio también, en mi caso también, porque el tipo de proyectos que se hace acá no necesariamente es el mismo que se hace en Costa Rica. Por supuesto. Últimamente nosotros estamos muy enfocados en proyectos turísticos también, y obviamente hay un auge en Costa Rica ahorita de ese sector que no lo estamos viviendo en Guatemala. Entonces es como de ir a buscar el proyecto que uno quiera hacer también. Lo más difícil, creo yo, que en mi caso, y empezando hace muchos años a tocar puertas en otros países, es abrirse esa puerta, ¿verdad? Eso fue lo que más costó. Yo creo que ya mantenerse vigente en otros lados, ya con unos proyectos exitosos construidos, ya es más fácil, ¿no? Por supuesto. Ya hay un sentido de estabilidad y permanencia. Se supone que ya se cometieron los primeros errores, entonces si cometemos errores van a ser otros, no los mismos. Y es de lo que más aprendes también, ¿verdad? Entonces ya sabes a no volver a repetirlos, o tratar de no repetirlos en el siguiente proyecto, ¿verdad? Excelente. ¿Y en qué países estás trabajando ahora? Costa Rica, Honduras, Panamá El Salvador y Guatemala. Sí. Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Sí. Él ya mencionó los principales desafíos que tuvo en el mercado panameño. Sí. Elegí uno de los otros 3 países y contame cuáles fueron los principales desafíos que, saliendo de Guatemala, te enfrentaste al llegar allí. Yo creo que en mi caso particular es buscar un aliado local importante. A veces puede ser el mismo cliente de uno que se vuelve el aliado. A veces necesita buscar a un tercero. En el caso del diseño y arquitectura, uno tiene que formar un equipo, no trabajamos solos. En la construcción, en el desarrollo inmobiliario, no trabajamos aislados, es un esfuerzo de equipo. Aliarse con los especialistas locales que lo pueden ayudar a uno a navegar mareas desconocidas, creo que es de lo más importante, ¿verdad? Es donde uno minimiza mucho riesgo también. Excelente. Entonces, primer tema que vimos en Panamá, temas culturales, sindicales. Encontrar calidad de trabajo, más la diferencia en las leyes laborales. En tu caso, el principal desafío fue encontrar un socio local que pueda hablar el mismo idioma, sí, digamos eso. Y las regulaciones, que en mi caso las tengo que aprender todas, ¿verdad? Porque estamos al principio de la cadena de valor. Claro. Entonces, poder generar las recomendaciones adecuadas a nuestros clientes implica aprendernos los reglamentos de cada país y ver qué tan flexibles son para poder hacer lo que la visión compartida que tenemos con nuestros clientes, ¿verdad? Excelente. Sí, mi caso es completamente diferente al de Luis y al de Eddie, porque yo pude trabajar inicialmente en otros países por ser gerente de proyectos de inmobiliarias que estaban guatemaltecas, que estaban expandiendo sus horizontes. Yo pude trabajar en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Colombia como gerente de proyectos de estas inmobiliarias.
¿verdad? Luego he podido salir con mi empresa, con BM 101, hemos trabajado en Honduras y en Costa Rica, pero el tema interesante es que los clientes son clientes guatemaltecos que quieren hacer proyectos y que se quieren llevar a su project manager, ¿verdad? Se quieren llevar a su gente de confianza. Entonces, realmente ahí yo diría que para mí la mayor dificultad la viví tal vez en Colombia, ¿verdad? Contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, la cultura de Bogotá era una cultura muy cerrada, una cultura muy machista, una cultura, por ejemplo, los ingenieros usan traje para ir a trabajar y digamos, hay una puntualidad exacta que ustedes los chapines saben que nosotros, cómo nos cuesta esa parte. Entonces, el tema cultural fue muy fuerte porque llegar 15 minutos tarde a una reunión era una ofensa para ellos y hasta el CEO llegaba media hora tarde, ¿verdad? Luego el tema, digamos, ellos no podían pensar que un país tan pequeño como en Guatemala hubiera el conocimiento que había, expertise específico en ciertas cosas y tuvimos que librar varias batallas para que creyeran en nuestro expertise. Eso es en el tema de Colombia, diría yo, la cultura fue de verdad, nosotros éramos muy bromistas, muy informales para ellos y fue algo que se tuvo que atacar y que pues tuvo un final muy exitoso al final. Ahora, ya con mi empresa, yo diría que el reto más grande fue nosotros trabajamos en base a tener siempre alianzas estratégicas y formar equipos integrales con los diseñadores, con los contratistas, ¿verdad? Hemos trabajado de la mano de Castillo Arquitectos, de la mano de Macro. Entonces, encontrar contratistas que pudieran ser nuestros aliados en un mercado que nosotros no conocíamos, ¿verdad? Ese fue nuestro mayor reto. Nosotros pudimos hacer oficinas en Costa Rica, bodegas en Costa Rica. Nos costó el tema, digamos, ahí no había un tema tanto de cultura, sino de que el cliente, ¿verdad?, estuviera tranquilo con una supervisión a control remoto que nosotros logramos a través de los softwares de manejo de proyectos, ¿verdad? Y ahorita estamos trabajando en un proyecto en Honduras, ahí estamos liderando la mesa de diseño, que les podría decir que otra vez mucho más complicado que llevar la adecuación de las oficinas y bodegas que les digo, ¿verdad? La reglamentación que habla Eddie, la manera de hacer los diseños, algo también que es, ustedes dirán si es a favor o es en contra, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista. En todos estos países a los que yo fui se invertía muchísimo tiempo en la planificación del proyecto, en el diseño, y acá en Guatemala nosotros estamos acostumbrados a salir así rapidísimo como estemos, vamos arreglando en el camino, todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿verdad? Pero ese empuje de nosotros, los chapines, de saltarnos pasos, es algo que en ninguno de los países en los que he trabajado lo he vivido así como lo hacemos acá. Muy interesante. Me gustaría ahora que me cuenten lo malo, ¿sí? Porque uno siempre cuenta las historias de éxito y cómo fue enfrentando esos procesos. ¿Cuáles fueron las piedras que se encontraron en el camino? ¿Qué errores cometieron que ustedes dicen, bueno, como dice el dicho, nadie aprende por experiencia ajena, pero que ustedes hoy podrían decir, cuando salgan de fronteras, no hagan esto porque a mí me pasó tal cosa? Probablemente la gente igual lo haga, porque como digo, nadie aprende por experiencia ajena, pero ¿qué consejos podrían dar en dónde se han equivocado para que los demás no lo hagan? Tal vez si empiezo con eso, tener muy claro qué es lo que uno está ofreciendo, creo que es muy importante. Si es un servicio, si es construcción, lo que sea, tener muy claro, ser muy estratégico en por qué estoy buscando ese mercado, qué valor agregado voy a estar dando yo, mi empresa, en otro país, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es parte de abrirse ese camino. Si uno no tiene claridad en eso, no lo va a encontrar. Y creo que al principio costó un poco eso y tuve que ir definiendo un poco más qué es lo que estamos ofreciendo para poder abrir esa puerta, ¿no? Entonces, si uno lo piensa antes es mejor. Yo diría, el primero, no lo van a creer, ¿verdad? Pero el primer error operativo que se hizo, nosotros cuando era gerente de proyectos de esta inmobiliaria y estábamos haciendo una construcción en Honduras, es que como no lográbamos que no sé si hay alguien aquí de Honduras, no hay nadie. Podés hablar mal. Hay alguien, bueno, excelente. No lográbamos que trabajaran los horarios extendidos y la rapidez que nosotros teníamos, nos llevamos empresas de Guatemala. Estábamos trabajando una franquicia, por ahí dicen que fue la competencia, no sabemos quién fue, pero llegó migración y los trabajadores no tenían permisos de trabajo. Llegaron incluso el día de la inauguración del proyecto y se llevaron hasta los directivos mexicanos
a los que no nos llevaron fueron porque nos fuimos a esconder al baño. Ah, sí. Entonces, eso fue algo, pareciera un error inocente, pero no habían permisos de trabajo, ¿verdad? Eso fue el primer error. Y luego a nivel ya de project manager estratégico como nosotros es asumir que todos van a responder igual a las condiciones como responden en el país de uno, ¿verdad? El tema, como les digo, yo lo había aprendido para ese entonces, pero el tema de llegar tarde era un tema espantoso. La manera de relacionarnos también teníamos que ser más formales, ¿verdad? Y que hay que dedicarle más tiempo a la planificación, y era una ofensa que nosotros pidiéramos arrancar un proyecto que no estaba 100% diseñado, ¿verdad? Entonces el aprender, creo que hay que averiguar los temas culturales, el acompañamiento a un local, ese creo que es básico, porque un local nos hubiera podido advertir, mira, aquí no les gusta esto, no les gusta el otro, en cambio uno entra de lleno, ¿verdad? Afortunadamente, en mi experiencia, el cliente chapín se siente cómodo con eso, entonces el cliente chapín te quiere llevar, porque lo que quiere es que se trabaje con esta manera que trabajamos acá, pero no se va a poder replicar al 100%. En nuestro caso, similar, digamos, un poco la estrategia para generar confianza y tener contratos era traer panameños a que vieran nuestros proyectos en Guatemala. Y cuando venían aquí, absolutamente se quedaban convencidos, y el problema es que nuestra promesa de valor era: yo quiero lo que vi en Guatemala, lo quiero en Panamá. Y comenzamos también a llevar trabajadores chapines a Panamá. Y entonces estaba todo el mundo encantado, porque en un proyecto, por ejemplo, teníamos 12 trabajadores chapines que hacían el armado de las formaletas para fundir casas con muros de ductilidad limitada, y necesitábamos 30 trabajadores panameños para producir lo que producían 12 guatemaltecos. Estaba el boom de la construcción del canal de Panamá, la extensión del metro, y entonces no había tanto problema migratorio. Pero cuando ya bajó las obras importantes en Panamá, entonces migración nos comenzó a perseguir. Después de haber tenido nuestra base de trabajadores migrantes de Guatemala, que llevábamos mucho mucho venezolano y colombiano que estuvieron llegando, y nicaragüenses. Hoy por hoy prácticamente el 98% de nuestra plantilla son trabajadores panameños que hemos logrado tener que educar. Ya solo nuestro gerente general y el jefe de presupuestos y planificación son guatemaltecos, pero esa curva de aprendizaje con lidiar con temas migratorios, temas laborales, temas sindicales, temas de costos, es un tema súper complicado en el que se puede perder, y de hecho en algunos proyectos perdimos, pero lograr resistir. Yo creo que el guatemalteco somos resilientes, somos topados, echados para adelante, y pasada esa curva, nosotros hoy por hoy estamos haciendo más o menos en unas 1,500 o 2,000 casas al año en Panamá, y también varios metros cuadrados, cientos o miles de metros cuadrados de edificios industriales. Entonces hoy ya conocemos el mercado, hicimos aprender a la gente a trabajar por productividad. Los esquemas de pago laboral están direccionados al pago por día. Solo para que tengan una idea, el salario mínimo en Panamá para el sector de la construcción es $830 al mes para el ayudante. Los albañiles ganarán $1,500 al mes, y producir eficientemente pagando eso por día es imposible. Entonces nosotros pagamos por productividad, le damos herramientas, equipos, sistemas productivos donde ya no pagamos a nadie por día, y la gente saca más por productividad. Y eso, nos ha garantizado que no tener rotación de personal y lograr capitalizar la industrialización de la vivienda con trabajadores locales. Ha tomado 10, 12 años en esta curva, ha tomado tiempo, hemos sufrido, pero gracias a Dios hoy por hoy es una operación exitosa que va para adelante, y también encontramos el nicho de mercado adecuado. Nos enfocamos hoy por hoy, la mayoría, tenemos 9 proyectos de vivienda horizontal, algunos produciendo 30, 40 casas al mes, y encontramos los clientes adecuados. La otra cosa interesante, la certeza jurídica. Aquí en Guatemala oímos los paneles de los candidatos a presidentes y hablan de la certeza jurídica, pero nosotros lo pudimos vivir, digamos, en Guatemala. En Panamá es un país donde las leyes funcionan. Tuvimos un caso de un cliente que no nos pagaba, nosotros cobrando como cobramos aquí en Guatemala. Y entonces alguien nos dijo: no hombre, aquí hasta que no lo demandes no te va a pagar.
Metimos la demanda y en un mes le teníamos, ¿cómo se llama? Allá le dicen secuestrada la cuenta, y nos llama inmediatamente y nos paga. Y la gente está acostumbrada a que lo demanden y pagar. Y nosotros pasamos casi un año dándole crédito de gratis. Son experiencias que uno vive, pero es un país donde las leyes funcionan. Si uno presenta un requerimiento judicial, se cumple y se ejecuta de una manera muy Es certera. parte del aprendizaje Así al es. final. Vamos a algunas preguntas de nuestra audiencia hoy. Gracias, como dije en la mañana, por ayudarnos en construir los paneles en función de lo que les interesa a ustedes. Amílcar nos pregunta si es más rentable la ganancia en el sector en el extranjero que en Guatemala. ¿Es más rentable un proyecto aquí o fuera? ¿Cómo ha sido su experiencia? En nuestra experiencia en Panamá es que sí, digamos, como contratistas nosotros trabajamos bajo el esquema llave en mano, es un riesgo vender llave en mano, pero nosotros siempre hemos trabajado así. Y sí, la rentabilidad esperada en Panamá es bastante más importante que en Guatemala. En Guatemala es un sector de competencia respetable, profesional y competente, y entonces los márgenes de rentabilidad producto de la misma competencia se achican. Y en Panamá, ¿cómo se llama? Producto de la ineficiencia y de la falta de capacitación e industrialización de la construcción, pues entonces si uno es eficiente puede capitalizar en mayor rentabilidad en los proyectos. Totalmente. ¿Algo para agregar? Yo creo que si lo comparo con Costa Rica, que es donde más experiencia tengo aparte de Guatemala, y tiene un poco que ver con lo que dice Luis de las reglas y el proceso de diseño y planificación que se toma su tiempo, que dice Tatiana, porque hay procesos establecidos, hay aranceles profesionales muy bien establecidos, mientras acá es un mercado mucho más competitivo porque somos más personas, hay mucho más profesionales. Clarísimo. Entonces competir bota precios también acá. Mientras que Costa Rica, teniendo menos personas y siendo uno el extranjero, tal vez llevando otro expertise a la mesa, ahí puede haber un margen mejor, pero hay un montón de variables también. No, por supuesto. Pero interesante el comentario. Sí, en nuestro caso, como son nuestros mismos clientes de Guatemala que nos han llevado a los países, nosotros ahorita vamos a hacer un proyecto de franquicia en El Salvador y coordinando este diseño en Honduras actualmente. Les diría yo que nuestros clientes chapines sí están dispuestos a pagarnos un poco más porque nosotros estamos adaptándonos digamos, a nuevas normas, a nuevos contratistas, ¿verdad? Y la confianza que ellos nos tienen creo que es lo que ha hecho que ellos estén dispuestos a pagar un poco más y nosotros obviamente también a dar mucho más, ¿verdad? Porque pues no es el mercado que nosotros conocemos tan profundamente como acá en Guatemala. Interesante. Vamos a la siguiente pregunta que nos hace Mónica y dice, ¿en qué país les ha costado más con respecto a la normativa y reglamentación de la construcción? ¿Hay algún país que ustedes digan, acá me ha costado mucho porque la normativa es muy estricta, muy compleja o algo, o es similar al país? Bueno, en Bogotá, en Colombia, es increíblemente difícil, ¿verdad? Obtener una licencia de construcción son años, pero no como los años de acá. Pueden ser 5 años, 6 años, ¿verdad? Hay reglamentos de todo tipo, digamos, si está mucho más, digamos, en ciertos casos es bueno, porque si todo el tema, hay ley de aguas, ¿verdad? No como acá. Entonces, por eso la fase de planificación es tan larga, porque hay muchísimo que cumplir y hay reglamento para todo, ¿verdad? No todos, es importante mencionar que no todos los reglamentos nos aplicaban y ellos están by the book, que creían que todos aplicaban y tuvimos que hablar con ellos. Por ejemplo, había uno que decían, por reglamento de desechos sólidos, tiene que haber un elevador de basura y un elevador de carga de alimentos. Entonces decíamos, pero no, si eso se regula con horarios, no, tiene que haber. Me lo tuve que leer completo el reglamento y el reglamento no hablaba que no se pudieran mezclar, ellos estaban asumiendo, ¿verdad? Entonces el conocimiento de la normativa sí llega a ser complicado, pero para mí el tema en Bogotá es un reglamento complicado, mucho más de los otros países en los que hemos trabajado. Interesante. En el caso nuestro, digamos, la normatividad, Panamá es un país que tiene una huella de la herencia cultural americana y entonces ellos tienen muchas de sus normas y costumbres copiadas de la normativa americana. Por ejemplo, una cosa que para acá no es un tema es la normativa de la NFP, la norma de incendios, digamos, y allá, por ejemplo, aún las viviendas de interés social
que les ponemos gas instalado a todas las viviendas, es como en México que se instala gas en todas las viviendas. Entonces tenemos que pasar inspecciones de bomberos para poder fundir una cimentación y tal, y hay un tema de inspecciones. El tema ambiental también tienen una normativa un poco más desarrollada y exigen más ese tema de normativas. Y las normativas en cuanto a seguridad y salud ocupacional, no solo está la norma, sino está implementada la forma de exigir el cumplimiento de la normativa, y dependiendo de los proyectos nos ponen un representante del Ministerio de Trabajo permanente para la observancia de seguridad en trabajos de altura y todo este tipo de cosas que ahorita están comenzando a implementarse en Guatemala. Normativas también en el área y cambios en el tema de sistemas constructivos, construir en climas cálidos con los paradigmas de diseño diferentes y los techos adosados, no hay casas adosadas, los techos a aguas, normativas por ejemplo que tienen una razón de ser y para uno no le hace sentido. Por ejemplo, si uno aquí en Guatemala un techo lo diseña uno con pendientes del 15% y en Panamá con la precipitación pluvial aún con pendientes del 15% puede ser que se le meta el agua en un techo. Entonces sí uno tiene que aprender cómo funcionan los climas, cómo funciona la cultura, cómo funcionan las normativas y adecuarse para el cumplimiento de todo esto. Una cosa interesante, digamos, parte de los 150 asuntos negociados en el pliego del Suntra, que es que a los trabajadores se les da de pies a cabeza, de botas a casco, 5 indumentarias cada 6 meses y ustedes se pueden imaginar el costo de eso. Entonces hay una serie de cambios, de normativas, de compromisos que hay que cumplir, complejos, ¿verdad? Que hay que entenderlos y poderlos manejar. Sin duda, vuelvo. Es mucho para aprender, no es simplemente salir a conquistar el mundo, sino hacerlo con pie de plomo, como dicen, ¿no? Hay una pregunta de André que dice, si hay mejores prácticas de diseño y constructivas en el extranjero que en Guatemala, ¿cuáles son las buenas que han exportado desde aquí? Diseño y construcción, no hablemos de normativa, no hablemos de personal, no hablemos de liderazgo en trabajo, sino específicamente diseño y construcción. Yo creo que en cuanto a diseño, las buenas prácticas ahora cada vez son más globales, ¿no? Porque así como habemos firmas de Guatemala yendo a trabajar a Costa Rica, a El Salvador, vienen firmas de Costa Rica, de Uruguay a trabajar a Guatemala también. Entonces hay un intercambio de conocimiento que es importante en nuestro gremio, creo yo. En mi caso específico, donde mi especialidad es hacer planes maestros, creo que muchas de las buenas prácticas las estábamos llevando nosotros, en ese caso también a otros lados que tal vez no era tan conocido ese gremio. Entonces, sí, yo creo que en todos lados estamos tratando de subir la barra ahorita en cuanto a la sostenibilidad, en construir mejores ciudades, simplemente porque hay más conocimiento colectivo. Lo que hace falta es en verdad aplicarlo, ¿no? Por supuesto. Aplicar la visión. Entonces, en eso es lo que estamos. Yo en los últimos 20 años creo que hemos avanzado muchísimo en el tema inmobiliario en la región. Excelente. ¿Algo que quieran agregar en cuanto a diseño y construcción y mejores prácticas? En el caso nuestro, digamos, cuando uno de guatemalteco va a ciudades de toda la costa este de América, desde Nueva York hasta Tierra de Fuego, la costa este no diseña con las exigencias de los códigos sísmicos porque no hay registros de alta sismicidad como lo hay en toda la costa oeste de América. Entonces en Panamá es muy fácil ver los edificios de losas postensadas y es tan fácil fundir columnas, hacer tableros sin vigas. En algunos casos le hacemos algunos, le ponemos losas densas mejoradas en el área de columnas para evitar el punzonamiento y entonces hacemos losas postensadas. Y ayer me preguntaba, mira, ¿por qué no hacemos eso en Guatemala de las losas postensadas? Pero uno tiene que entender que responden a condiciones estructurales de sismicidad, pero una de las diferencias importantes que tuvimos que aprender como una práctica interesante es el tema de las losas postensadas en el área de Panamá. Aprender a trabajar diseño y la implementación de los techos metálicos, que aquí prácticamente ninguna casa tiene techos metálicos, pero es interesante ver cómo desde El Salvador
¿cómo se llama? Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, todo el mundo hace en las cubiertas de las casas con techos metálicos y láminas acanaladas. Cuando fuimos a Nicaragua a hacer casas con muros de ductilidad limitada, nos decían que culturalmente la gente sentía como un peligro tener una losa de concreto en el techo y sentían como que les iba a caer la losa de concreto en el techo. Entonces sí, hay mejores prácticas, nuevos sistemas constructivos, no todos se pueden exportar de una manera de copy-paste, sino que responden a ciertas condiciones sísmicas, estructurales y culturales. Sí, yo diría solo para complementar que esto no lo había mencionado, que nosotros tenemos un cliente que es una franquicia la franquicia está en Brasil y la sede para América Latina está digamos para la región centroamericana, perdón, está en México. Entonces nosotros tuvimos que ir a México a aprender cómo construían ellos sus locales para tomar todo lo que pudiéramos acá, ¿verdad? Entonces sí hubieron muchas prácticas mexicanas, digamos, ¿verdad? Muy interesantes, sobre todo para impermeabilizar y para reducir filtraciones cuando uno tiene uno de estos locales en un segundo nivel, ¿verdad? Charolas que se hacían especiales sin drenaje, con registros para que entrara una bomba de achique para sacar el agua y no como estábamos nosotros acostumbrados a hacer acá, que es con una losa deprimida rellena de granza que no deja salir el agua y que después hay que demoler prácticamente la losa para poderlo salvar. Entonces aprendimos mucho, pero nosotros también teníamos ideas constructivas muy eficientes para dar. Entonces yo diría que es un intercambio, como dice Eddie. Creo que a nivel de diseño los profesionales de acá de Guatemala están a la altura de cualquier profesional y creo que también los profesionales que conocí también están a un excelente nivel, ¿verdad? Creo que es más de ver qué funciona para cada ambiente, ¿verdad? Para cada lugar. Por supuesto. Tenemos dos preguntas muy parecidas que tienen que ver con el equipo de profesional con el que trabajan. Y las preguntas son si llevan más mano de obra calificada o no calificada, guatemalteca o toman local. ¿Cómo es más rentable hacer el trabajo? ¿Con equipos locales o equipos llevados desde aquí? Bueno, yo estuve recientemente hablando con un empresario guatemalteco muy exitoso que se ha regionalizado incluso en el Caribe y son trabajos que llegan y se van. Constructor de piscinas muy reconocido de Guatemala, que una piscina la hacen en 40 días. Desarrollar expertise local no les da tiempo, entonces tienen que llevar incluso a Cayman Island o a BVI, a diferentes lugares, trabajadores chapines. Si uno pone una base permanente y logra desarrollar proyectos que tengan continuidad, definitivamente los costos asociados a llevar trabajadores a otros países son costos muy elevados. Claro. Tienes que garantizarle 1 o 2 boletos al año para que vengan, el tema migratorio, los permisos y pagarles apartamentos y las condiciones. Entonces eso genera una barrera para llevar personas y sobre todo de niveles operativos, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros hemos estado llevando trabajadores a nivel ejecutivo, pero también se abre otra ventana de oportunidad interesante, por ejemplo, todo el back office contable y de gestión administrativa sigue siendo el back office de Guatemala el que le da el respaldo a las operaciones de otros países. Entonces nosotros generamos hace años una plataforma, un ERP para la gestión de todos los recursos y toda la administración de costos, contable, diseño y tal, y sigue siendo Guatemala la base para todas las operaciones en otros países y eso nos permite no llevar tanta gente. Entonces ya mueves auditores, mueves gente que hace visitas puntuales y yo creo que eso del trabajo a distancia que la pandemia nos ha enseñado a generar incluso reuniones por Zoom y resolver problemas técnicos a distancia, son cosas que cuando uno va a otros países tiene que generar plataformas de gestión a distancia que funcionen, las mismas reuniones tienen que funcionar. Entonces, cada quien, digamos, dependiendo del tipo de proyectos y la temporalidad de los proyectos, justifica o no que se puedan llevar personas. Pero hay un proceso… Creo que no hay recetas únicas, ¿verdad? Así es. Y hay un proceso interesante. Uno tiene que aprender a hablar el idioma del país y solo entender qué quieren decir cuando te hablan de, digamos,
la costanera en Guatemala se llama costanera, en Panamá se llama carriola, los ductos de instalaciones les dicen shafts, y hay muchas palabras en inglés que están distorsionadas, ¿verdad? Y entonces hay que aprender también la terminología del país. Eso nos pasó también cuando hacíamos planificaciones en Guatemala, que teníamos que pagar un proceso de homologación y traducción de la planificación para que fuera entendible en el lenguaje de otro país. Y ese es un tema crítico. Para alguien que se fue de su país, yo hace 21 años que vivo en Costa Rica y recorriendo la región, no hay forma que deje de decir yo. O sea, eso es imposible que se me pierda. Vamos a la última pregunta de la audiencia y después que la responda el que quiera responderla cortita, y luego tengo una pregunta final para los tres. La pregunta, si alguno está en Nicaragua, ¿cómo les ha afectado la coyuntura de Nicaragua a partir del 2018 si tienen operaciones en ese país? ¿No? No tenemos. Yo fui a investigar ese país como gerente de proyectos de una desarrolladora para un proyecto comercial y pues no pasó el tamiz, ¿verdad? Claro. Está difícil la situación, definitivamente. Incluso tengo clientes con operaciones en Nicaragua donde las han reducido y se han enfocado en Costa Rica mejor, por ejemplo. Última pregunta para los tres, respuesta cortita si puede ser, y es, ¿cuál es el país en el que hoy no están, que aspiran a estar entre los próximos 3, 4 años operando? ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron ese país? Bueno, yo quisiera estar en México, porque ahorita que estamos con esta franquicia que la sede está en México, estamos viendo que contrario al tema cultural que nos pasó en Colombia, con México es como un clic así a la hora de trabajar y a la hora de hacer equipo. Creemos que tenemos a nuestro favor este empuje y esta resiliencia que maneja el Chapín. Entonces, ¿qué nos gustaría? Incluso nos lo ha dicho nuestro franquiciatario, que nosotros pudiéramos manejar el desarrollo de estas franquicias que ellos nos enseñaron a hacer, que nosotros pudiéramos darles el servicio en México también. ¿México? ¿El resto? En nuestro caso, hemos hecho ya un par de acercamientos y viajes exploratorios a Perú y República Dominicana. A México como constructores no iríamos jamás. Creo que para un PM es un espacio de oportunidad. La cultura de México es una cultura muy localista y son muy cuidadosos y celosos de su cultura. Llegar guatemaltecos allá a hacer negocios, hay una resistencia. La estrategia correcta en México es con un socio local respetable y fuerte, pero por similitudes culturales y por potencial y ¿cómo se llama? Por temas macroeconómicos, Perú y Dominicana son dos objetivos de inversión interesantes. En los próximos años. ¿En tu caso? En mi caso, pues yo siempre he tenido alianzas estratégicas con otras firmas globales y he trabajado en Estados Unidos, China, Turquía y siempre estamos viendo más allá, pero como la firma sí estamos activamente buscando proyectos en Uruguay y en Argentina actualmente. Cerca de, creo yo. Entonces, espero poderlo hacer. Excelente. Sí. Un aplauso para los tres. Muchísimas gracias por el aporte que nos dieron hoy en Expo Construir 2023. La verdad que un verdadero honor.